Si ayer el ponente, don José Simeón Carrasco, nos hablaba del año 1963, un año histórico para nuestro municipio, hoy vamos a seguir hablando de la segunda mitad del siglo XX, quizá el hilo conductor de este noveno curso, unos años en que el tiempo prácticamente volaba. Pasamos de la radio que tenemos de lámpara al Internet en prácticamente 3 décadas. Pasamos de escuchar en la radio a los clásicos de la copla española a recibir la influencia de los Beatles, de Tom Jones, del Herbert Humperdinck. El mundo estaba cambiando, España cambiaba y por supuesto Abarán también. Y en Abarán surgió pues un movimiento de apertura, de asociacionismo, del que esta noche vamos a hablar. Y para ello tenemos a un ponente clásico dentro de los cursos de Abarán, un hombre que, siendo un hombre de ciencia en cuanto a su carrera de farmacia, pues es un hombre amante de las letras, porque la literatura en general, la poesía en particular, la zarzuela, porque ¿quién ha compuesto una zarzuela? Podemos contarlos con los dedos de las manos. Y la música, el cine, pues todas las artes están presentes en la vida, en la mente de nuestro protagonista en la noche de hoy. Hay otros protagonistas que él presentará. Vamos a hablar de un tema, creo que un tanto olvidado, pero siguiendo con ese leitmotiv que les comentaba de que la segunda parte del siglo XX fue el gran avance de Abarán. Con todos ustedes, Luis Carlos Saurín Marín, ponente de esta noche. Querido, un abrazo. Como buen amigo mío no podía decir algo menos, ¿no? Lógicamente. Además, compañero de radio durante mucho tiempo y ahí seguimos. Bueno, pues vamos a la cosa. ¿Os habéis traído cena? Pero todo esto lo voy a leer. Es broma, no se asusten. Bueno, vamos con el tema. Va a llevar, dime. Que me lo acerque más, así. Vamos a llevar un pequeño orden en la presentación de esta ponencia, por llamarlo así. Y antes de nada quiero que acudan los dos. Quiero que estén conmigo aquí, a mi lado, pues unos componentes de aquel viejo y nunca olvidado Club Juvenil Mixto, a los que voy a llamar para que se sienten aquí, a mi vera, como diría la Lola Flores. Lourdes Vanegas, representando al sector femenino de aquel club juvenil. A continuación, con nosotros José Gómez López, Jogolo. Yo no sé cómo hablará, pero lo helado lo hace exquisito, ¿no? A continuación tenemos con nosotros también a un histórico, Pepe Carrasco Infantes. Aquí está. Apenas se le ve, pero bueno, cuando se le ve se nota, ¿no? La altura lo dice todo. Y ya nos queda una figura cumbre del Club Juvenil Mixto, CJM. La persona que realmente apadrinó, por llamarlo así, e hizo posible la segunda parte de la segunda etapa del Club Juvenil Mixto. Ese hombre que fuera presidente también, junto a Tatines en diversas épocas, pues mi querido amigo Joaquín Cobarro Martínez. Cobarrico, ven aquí, manidera.
algunos que hay aquí. Pepe, te puedes pasar si quieres al lado. Y en vez de estar esquinado ahí, pues está junto a... Está así la cosa como más céntrica. Se dice que desde la distancia se ven las cosas mejor. Yo tengo experiencia de eso. En mi época de farmacéutico, pues a veces trabajé gente y me pedían algo y yo no lo veía y lo tenía detrás, justamente detrás. Pero los que estaban más alejados, los que iban a por ese medicamento o por ese fármaco, lo veían mejor. Si lo tiene usted detrás. Y efectivamente. Digo eso porque en la presentación que he hecho, la he hecho como en tercera persona. La he hecho en tercera persona, no como elevándome, sino como viendo un poco como un personaje más que a vuelo de pájaro, pues echara una mirada sobre aquellos tiempos, aquellos años que tanto nos... Parece que no, pero nos han marcado, ¿eh? Y entonces esa tercera persona me sirve a mí un poco para... A ver si quiere salir. ¿Lo vas a romper? Da igual, no importa. Ese tercer tiempo, como he dicho, ese tiempo en tercera persona nos va a servir un poco como para acercarnos más a ese tiempo, ¿verdad? Bueno, estamos en el año 1972, sonaba 98,6 puntos de Los Ángeles en aquellos años. Año 1972. El país seguía aún inmerso en la oscuridad larga de una autarquía decadente. En los pueblos el control social era asfixiante, sutil en algunos casos, es cierto, descarado en otros. Aquí estamos mitad y mitad. Las actividades culturales y sociales estaban vigiladas, estrechamente filtradas con el visto bueno o no de la autoridad local, el alcalde, que a la vez era el jefe local del movimiento. Y algunos sectores prominentes adjuntos al mismo, al régimen. En ese clima un tanto turbio, en un pueblo al noroeste de Murcia, habrán un grupo de chicas y chicos de entre 17 que tú tenías, y 19 años, casi sin darse cuenta, hizo algo revolucionario. Creo que esto no lo digo, es la tercera persona. Recuperar un club juvenil mixto que en años recientes había ofrecido un pequeño oasis de convivencia, cultura y libertad. Digo años anteriores al 72. No era una actuación política, ninguno de ellos militaba, ni militábamos en la clandestinidad, ni hablaban de ideología. En realidad apenas sabían nada de política. Venían de clases trabajadoras, sencillas y humildes, pero sí tenían claro que podían aspirar a algo más, a otra cosa. Un lugar donde verse sin que los vigilaran, donde bailar sin miedo, sin ser advertidos o corregidos. Un lugar donde respirar. Ese club lo reconstruyeron con sus manos, su imaginación y su instinto de comunidad. Era poco, pero para ellos más que suficiente. Lo convirtieron en un punto de encuentro, donde cabía casi todo, bailes, cada vez menos, charlas, alguna lectura compartida, debates tímidos y mucha gente y muchas ganas de compartir. Muchas ganas de compartir. Espontaneidad y creatividad. Sobre esos ejes principales comenzó a deslizarse la rueda giratoria de su quehacer, hasta llegar a conocer e intimar con el teatro. Se tomaban tan en serio esta actividad que los días que emitían en televisión El Espacio, Estudio 1, se suspendían los ensayos para que cada uno en su casa pudiera ver y pudiera vibrar con la obra en rigor que se presentaba entonces, con el aplauso de todos los que nos gustaba el teatro, con el fin de acumular, entre comillas, sabiduría de los profesionales, incluso en nosotros. La ilusión mueve montañas. Pero el eco llegó rápido. El simple hecho de reunir jóvenes de ambos sexos, ellos y ella, en un mismo espacio sin supervisión directa, ya generaba incomodidad. Algunos vecinos murmuraban, otros alertaban. Y desde la autoridad no tardó en llegar el anuncio: los bailes quedaban prohibidos. La razón nunca fue del todo clara. Se dijo que eso no era apropiado, que no se podían mezclar los sexos de esa manera. Y todo lo que puede engendrar, en realidad, unas mentes, no voy a llamarlas sucias, pero sí un tanto atrasadas, unas mentes anquiladas en el pasado. Y algunas sucias también, ¿por qué no? La única bandera que llevaban era la de su edad y su deseo de respirar aire fresco. Se prohibieron taxativamente los bailes, como digo. Con esta medida y otras se intentó enfriar el ambiente. Pero falló. Algo ya había cambiado. Esos jóvenes, sin proponérselo, habían encendido una chispa y quisieron que no se apagara.
no estaban dispuestos a arrojar por la borda ese cargamento de ilusiones, de fraternidad, de compartir y aprender a vivir otras experiencias igual de positivas que las que ellos estaban viviendo. Por eso nació también un periódico, Inquietud, modesto, artesanal, impreso a máquina, armado, los que lo llevaban con manos que se manchaban de tinta, inexpertas pero decididas. Un periódico sin grandes titulares pero con alma. Allí escribían sobre lo que pasaba, a su manera, atrevidos pero sin llegar jamás a la provocación. Opinaban, reflexionaban, entrevistaban, denunciaban con palabras pequeñas, suaves, entre líneas. Inquietud, el periódico, se convirtió en un acto de resistencia silenciosa y apolítica. No vociferaba, pero tampoco callaba. Era una voz propia, nunca manipulada por intereses bastardos. No hubo propaganda ni intencionalidad política, repito, que fuera debida a algún agitador en la sombra. Lo cierto es que pese a las advertencias, silencios impuestos y presiones a muchos niveles, aquellos jóvenes no se rindieron. Algunos se alejaron por mor de sus circunstancias personales, sus estudios, sus trabajos, pero la experiencia queda en la memoria. Hoy, más de 5 décadas después, aquel gesto tímido se vuelve inmenso, porque si no fue un acto político, sí devino en actitudes profundamente transformadoras. Aquí están parte de ello. Hoy, cuando miramos hacia atrás y escuchamos sus voces, aún vivas, resonantes, aunque ahora más pausadas, entendemos por fin que estaban haciendo pueblo. Estaban soñando sin saberlo con otra forma de estar juntos, y aunque les amenazaran y coaccionaran de 1000 modos posibles, burlando como podían censura e imposiciones, lo hicieron igual. Aunque les cerraran puertas, dejaron abiertas las ventanas de la memoria. Y por eso estamos aquí, para recordarlo, para aprender de ello y para seguir absorbiendo ese aire nuevo que quisieron traer a su pequeño mundo, desde un rincón olvidado en un país que también empezaba a despertar. Ahora nos toca ir desgranando un poquito con estos y otros acontecimientos. Vamos a hablar del Club Juvenil Mixto y nos vamos a referir a la primera etapa. Principios de 1970. La juventud se caracterizó por la búsqueda de la libertad, estamos hablando en general, y la autorrealización, y por una moda propia, diversa y desenfadada. Los jóvenes llevaban pantalones campana, pelo largo, nos expresábamos a través de la música, y en sus actos se reflejaba una ideología basada en la libertad, independientemente de la educación, la posición social o los ingresos, entre otros factores. Fueron años precedidos de una eclosión musical con la aparición de un sinfín de grupos y cantautores de los diversos estilos, desde el pop, rock, retros y la fusión de pop folk, y el movimiento hippie con su genuino mensaje social, desde aquella revolución de 1968. La diversidad tuvo gran importancia, ya que era más el número de personas que se empezaban a rebelar, por llamarlo así. Tenían la mentalidad más abierta y rechazaban a las autoridades, porque los adolescentes, a pesar de todo, eran muy controlados en sus casas, sobre todo las chicas. Ojo, porque podía, ¿no? Ya sabemos lo que podía pasar allí, aumentar la familia así, de una manera un tanto intempestiva. En la calle se producían manifestaciones de obreros y estudiantes que hacían presagiar el cambio político y social que estaba por venir en años posteriores. En nuestro pueblo, aunque no era ajeno a los cambios que se venían produciendo, todo llegaba un poquito después. En el cine las películas se estrenaban casi un año después de haber sido exhibidas en las salas de cine de las principales capitales, que como en términos taurinos eran catalogadas, estoy hablando de esas capitales, las películas de primera, de segunda y de tercera categoría. Y no éramos ajenos a las circunstancias que se vivían con un hermetismo político y social que empezaba a tener fisuras. ¿Cómo se funda el Club Juvenil Mixto? Fundación. En esto los jóvenes nos planteábamos la idea de un cambio, sobre todo en lo social. Hay que decir que el único medio de diversión era el cine. Algún convite por ahí que hacían los amigos, y donde había convivencia no había móviles. Los grupos de jóvenes vivían quizás muy bien en aquel momento. Se montaba algún cuateque, eso sí, en alguna casa donde estuviera cerca la madre, con discos que se llevaban a ese domicilio particular. Y efectivamente eran domicilios quizás de familias más liberales. Se buscaba más. Y una salida que diera luz a la oscuridad cultural y falta de actividad de un pueblo
que vivía del trabajo agrícola, empresas de madera y servicios, y los que teníamos la fortuna de estudiar para poder conseguir un futuro laboral prometedor. He aquí, pues, que un grupo de jóvenes comenzaron a buscar respuestas a las preguntas que se hacían. Y dieron un paso adelante y se intentó la forma de crear una asociación juvenil dentro de las pocas opciones que habían para elegir. Se pensó en primer lugar, me lo comentan los creadores o los fundadores de la primera etapa, haber hecho un cineclub que para poner las películas y así meter un poquito quizás de caña, ¿no? Surge la idea como tal, pero todo era problema. Entonces, pues había que hacer una serie de trámites y para ello no había tiempo. Había tiempo para hacer las cosas, pero le faltaba tiempo para empezar a hacerlas. Quería empezar. Y así, como tampoco se tenía la certeza de que pudiera ser aprobada, se optó por una asociación juvenil libre, un club libre e independiente, y esto no era posible ya que el sistema represivo no lo permitía. Eso sí, teníamos dos opciones. Hacerlo como acción católica, que implicaba el control y nombramiento de la directiva por el obispado y bajo las directrices del mismo, o como pertenencia al Frente de Juventudes con la condición del nombramiento del vicepresidente sobre la figura del delegado local de juventud del movimiento y previa aprobación con juramento de lealtad y fidelidad al cumplimiento de los principios fundamentales. Esta opción es cierto que daba la posibilidad de conseguir ayuda o subvención determinada para su funcionamiento. Con fecha 22 de marzo de 1970, se reúnen en los locales de Falange bajo la presidencia del delegado local del Frente de Juventud, a la sazón don Fernando Gómez Fernández de la Mulata, con miembros del futuro club y otros asistentes para proceder a su fundación. Se produce un intenso y acalorado debate para elegir la opción preferente, como acción católica o como Frente de Juventudes. Se dieron algunas circunstancias curiosas, como algunas personas me comentan a mí que algunas personas que venían de familias, por llamarlo así, de familias tradicionales, optaban y incluso gritaban con un clamor allí tremendo porque se hiciera la acción, no la acción católica, no la acción de Frente de Juventud, sino la acción católica, separarse un poco del régimen. No terminó a coger porque se llegó a votar. Antes de eso no se consiguió llegar a ningún acuerdo, como digo. Y en esto toma la palabra con el alboroto consiguiente una persona que estaba ahí muy moderada, callada, que era nuestro amigo Fernando de la Mulata, y dice, ¿pero qué pasa aquí? Hay que ponerse de acuerdo. Bueno, pues ya, llega allí uno de los personajes que voy a decir su nombre porque aparece en un artículo que escribió en el programa de festejo. Antonio Saurín Cano se levanta, que era partidario de la opción del Frente de Juventudes, porque había más ayuda para aquella gente. Y dice, pero bueno, es que aquí lo que interesa es esto, porque aquí no hay nadie más contrario al régimen que yo. Decir eso ya se probó aquí, ya se provocó allí la marimorena. Enrareció aquello. Fernando se levanta de su asiento y dice, esto se ha acabado. Después, pues, como no, y seguirá siendo una persona dialogante, pues se le convenció y él se dejó convencer y se mostró comprensivo y se llegó al punto de las votaciones. Bueno, y entonces la opción fue la del Frente de Juventudes. La solución estaba servida y el debate zanjado. Siguió la asamblea y se acordó legalizar el club a través, como digo, del Frente de Juventudes. Seguidamente se aprueban los estatutos con el nombre de Club Juvenil Mixto y se pasa al siguiente punto con el nombramiento de la directiva de la siguiente forma. Presidente Antonio Joaquín Martínez Molina, Tatines. Vicepresidente Fernando Gómez Fernández, de la Mulata. Director técnico Antonio Saurín Cano. Tesorero Isabel María, en este caso tesorera, Isabel María Fernández Gómez. Secretario Arsenio Fernández Pérez. Y un número igual de 3 vocales masculinos y femeninos. El club había sido fundado y empezaba su andadura. La primera actividad es un baile en el almacén de los champañes, ahora piso de Muerte, en la Era, propiedad luego de la familia Muerte Juliá, que una vez en su poder lo cede gratuitamente el día 29 de marzo de 1970 con la actuación de los Jaguars de Cieza, cobrando el conjunto 3.220 pesetas. Esta actividad pudo ser llevada a cabo, repito, gracias a las facilidades dadas por don Antonio Muerte Juliá,
durante los 6 primeros meses que duró su mandato como alcalde, durante el movimiento, estuvo 6 meses de alcalde, pues él ya facilitó eso, ¿no? Dio todos los vistos buenos y anteriormente incluso había cedido gratuitamente el almacén para su celebración, mostrándose un talante muy liberal que se había visto por otros ediles en etapas anteriores. Nos consta que tanto él como Fernando de la Mulata, el delegado de Juventudes, se mostraron desde siempre abiertos, conciliadores, con el incipiente club, posibilitando a la mayor medida posible que se realizaran las actividades. En el mismo local, los días 12 y 19 de abril de ese año, estamos hablando de 1970, 2 bailes, con la actuación de los Celestes, cediendo la recaudación como donativo a la sección delegada del Instituto de Enseñanza que a la sazón se estaba construyendo en nuestra localidad. Se realizan excursiones al pantano del Cenajo, al Museo de la Huerta en Alcantarilla, dentro del mes de abril de ese mismo año. Se proclaman y se realizan un ciclo de charlas, conferencias, con un gran número de asistentes a la misma. Se atiende la petición del párroco don Juan Sáez Hurtado, del que anoche nos traía nuestro amigo la figura de don Juan Sáez Hurtado, nos traía a colación y nos mostraba esa foto de aquel gran hombre, de aquel buen hombre, persona incansable y de una bondad infinita. ¿Para qué? Para conseguir donativos con el fin de sufragar en parte la construcción de la iglesia de la Garita, San Juan Bautista, y se proclaman una serie de actividades para ayudar al párroco. En reunión celebrada el 22 de noviembre se urge a acelerar los trámites para el alquiler de un local idóneo que sirva de sede al club. Se encuentra un local que se alquila como sede en la calle Federico Sarves 44 y que reúne las condiciones para tal fin. Lo hemos visto al pasado un momento, ¿acordáis? Comienzan los trabajos preparativos de acondicionamiento del mismo, donde los socios en turnos de tarde y noche trabajan en labores de albañilería, pintura y carpintería, destacando la realización de murales pictóricos debidos al pintor local Jesús Martínez Ramón, que adornan y embellecen la estancia del local. La adecuación del local costó entonces 10.400 pesetas, según consta en los libros. Se forma un grupo de teatro leído que lleva a cabo la obra La barca sin pescador, de Alejandro Gasona, y El médico a palos, de Molière, bajo la dirección del propio Antonio Saurín Cano. El 25 de diciembre de 1970 es inaugurado al fin el local, que iba a ser en lo sucesivo la sede del mismo. La regencia del bar es adjudicada a los señores Emilio Urú, Primitivo Tornero y Alfredo Carrasco, con el único compromiso de que tenían que llevar allí 3 mesas y 3 sillas y limpiar el local, por supuesto, cosa que hacían las mujeres de estos arrendatarios. Se acuerda la formación de un consejo para padres. En marzo de 1971 se convoca un curso de fotografía adjudicado el premio a don José María Martínez Romero por un importe de 300 pesetas. El alquiler del local se estipula por su dueño, el señor José Quintero, en 4.000 pesetas mensuales. 4.000 pesetas mensuales, del año 1971. En reunión de 21 de marzo del 71, fijaros, se presenta un estado de cuentas que arroja el siguiente resultado. Ingresos 79.166. Gastos 73.669 pesetas y un superávit de 5.497 pesetas. Se tenía como mínimo para pagar un mes de local y un sobrado dinero. Es decir, el club funcionaba. La gente colabora, participa y estimula. Y la mayor parte de la juventud, pues ahí se mete, ahí se siente integrado de aquella juventud en las actividades que se van sucediendo. El baile, sobre todo, ¿no? El sueño de sus fundadores se estaba cumpliendo. Cito en especial la labor de Antonio Joaquín Martínez Molina, Tatine, y Antonio Saurín Cano, personas de un gran talante, curtidos en la Universidad de la Vida, creativos a la par de soñadores, evidenciando en ello la capacidad de dirección y acierto demostrado en las actividades que el club venía realizando. En este año hay que destacar la gesta del entonces tesorero, José Antonio Turpí Richard. A través de gestiones realizadas por él mismo se entera de que daban unas subvenciones y se presenta ante la Delegación Provincial de Juventudes y este chico consigue para el club una subvención de 20.000 pesetas que sirve para paliar el elevado coste del alquiler del local. El señor Quintero, 4.000 pesetas de mensuales.
hay que resaltar desde ya mismo que esta fue la única ayuda que en toda su vida pudo lograr, pudo conseguir o recibió el club en toda su existencia, digo. Los bailes se celebraban en los locales del club el domingo por la tarde, evitando no interferir, eso sí, en los pases de las películas de estreno de las 8. La de las 5, pues sí, hacíamos baile, o hacían baile, pero a las 8 ya estaba quieto salojado para que la gente pudiera ir al cine. Fue un acuerdo al que se llegó. Y hasta que esto se originó, pues iba la cosa bien. No obstante, se produce la protesta de la comunidad de vecinos de la calle Federico Sarvés 44, de ese edificio, alegando las molestias producidas por los ruidos que esas actividades del club venían causando en sus hogares. También es cierto que tanto en esa ocasión como en otras habían jóvenes, no, chicos, niños de la chiquillería que aprovechaban que aquello estaba abierto y subían por escaleras hacia arriba y empezaban a tocar los timbres de los vecinos y provocar el alboroto consiguiente, ¿no? Cuando llegaban las fiestas se alquilaba el almacén de los Navarros en la calle Colón, pero estos bailes no siempre daban el fruto deseado y en algunos la recaudación no llegaba para pagar el conjunto. En una actuación, por ejemplo, con un conjunto local, la recaudación no llegaba a las 4.000 pesetas y el acuerdo que se había llegado con ellos era darle 5.000. Se le dio lo que se había conseguido, esas 4.000 pesetas, con el consiguiente revuelo, enfado de músicos y representantes de ellos, que amenazaron con no actuar más para este club. Este hecho pronto se olvidó y en la próxima llamada por parte de los directivos para el próximo baile solicitaron su actuación, estaban disponibles y gustosos. En julio, vamos evolucionando, en julio del 71 se presenta el estado de cuentas dando la siguiente cantidad de ingresos: 40.883, gastos 38.566 pesetas y aún sigue habiendo un superávit de 2.317 pesetas. Las cuentas del club, sí, podemos decir que eran saneadas. Se colaboraba, por tanto, en obras sociales y en otras actividades donde se les pedía su participación. El club seguía brillando como faro deslumbrante para la juventud aranera. En diciembre de ese año 1971, atención a esto, se celebra el primer aniversario de la fundación del club, con una serie de actos, festivales, musicales, charlas coloquios, concursos de belenes, diversas actuaciones de la Tuna y grupo de teatro guiñol de la OGE. La asistencia y participación de la juventud fue enorme, masiva, disfrutando de una diversión sana y alegre. Citar también las celebraciones en la feria septembrina del Festival de Conjuntos Musicales del Valle, con un primer premio para un conjunto de la Algueña de Alicante y segundo premio al conjunto local Constelación 5. El 23 de enero de 1972, en el Teatro Cervantes, sesión de Cineforum, dirigida y moderada por Antonio Saurín Cano, de nuevo, y la proyección de la película de François Truffaut, El pequeño salvaje. El día 2 de marzo se presenta el nuevo estado de cuentas: 22.768 pesetas de ingresos, 17.035 de gastos. Superávit, aún más que antes, 5.733 pesetas. A partir de este momento comienza un declive tras el cierre del local definitivo propiciado por esas protestas que antes hablábamos de los vecinos, que se quejaban de que aquello no había quien viviera allí con el ruido. Aunque ya sabéis, la hora como mucho se acababa a las 8, era de 5 a 8. Pero sobre todo era por esos niños que subían y que abordaban las escaleras, que tocaban los timbres y demás. La falta de ingresos económicos hace que el club atraviese la etapa más negra desde su fundación. Con fecha 2 de agosto de 1972 se celebra junta ordinaria de socios y ante la carencia total de actividades se procede a nombramiento y renovación de directiva, quedando de forma siguiente. Presidente, aquí lo tengo, Joaquín Cobarro Martínez, fue así, ¿verdad? Bien. Vicepresidente Joaquín Fernández Martínez, Geto. Tesorero Miguel que llevaba el bazar Ceuta, ¿puede ser? Era el yerno del capitán de la Cruz Roja. Sí, del practicante, Miguel. Y como director técnico, Fabián Gómez Molina. Secretario, José Balanzón Egea, y un número de 3 vocales. Bueno, y ahí termina la cosa. Lo cierto y verdad es que ahí se paraliza un poco, no había fondos, no había local, no había nada. Y es cuando comienza después ya la segunda etapa a la que nos vamos a referir ahora. Joaquín Cobarro Martínez
Cobarrico, como presidente y ante la situación de inactividad, decide iniciar una nueva etapa para revitalizar aquello y conseguir la búsqueda de savia nueva para atraer a jóvenes que estuvieran interesados en participar y lograr que aquello fuera adelante. Es aquí que pronto él mismo, desde su actividad y desde sus limitaciones, va captando nuevas promesas que, junto a muchos de los que ya había quedado de la etapa anterior, pues dan lugar a que se componga un grupo que hace renacer con más fuerza la ilusión de seguir la tarea ya encomendada tiempo atrás. A no tener local social, ¿qué pasa? Que las reuniones para enfocar esta nueva etapa se vienen realizando en algún que otro domicilio particular y sobre todo en juntas que hacíamos bajo el cielo estrellado de la ermita y del atrio, donde se va dando forma al futuro plan de actividades por venir. Surge la primera idea de formar un grupo de prensa con el objeto de publicar un periódico que recogiera los sucesos, circunstancias y problemas sociales y diera propaganda a las actividades culturales, deportivas también y de otro tipo. Así se decide su nombre, Inquietud, y se nombra un consejo de redacción. El presidente o el director era Antonio Turpina Vallén, que para descanse. Benjamín Caballero Solana, lo tenemos aquí, siempre tan modesto este muchacho. Joaquín Cobarro Martínez, Luis Carlos Saurín Marín, José Gómez López, Jogolo y Lourdes Vanegas Saurín. Todos ellos, a la limón, se ponen a trabajar y a preparar las directrices de actuación, abriendo la participación a todo aquel que estuviera dispuesto a colaborar. Como por ejemplo nuestro amigo aquí presente, Infantes, que se unió también con mucha ilusión a este proyecto del periódico. Se establece retomar la actividad de los bailes para conseguir un fondo económico que pueda afrontar el gasto consiguiente para realizar todo el trabajo que hacía falta para ese antiguo almacén de los Navarros en la calle Colón, para llegar un poco allí hacia Zamocine. Así que, baile, está uno pensando en el cine siempre. Para esto había que pasar por la autorización municipal, que remitiría informe al gobierno civil, que debía de aprobar cada baile solicitado, cumpliendo las medidas de seguridad y demás normativas exigidas a tal fin. En el almacén, que era de fruta, lógicamente, se apartaba la cinta calibradora por los propios medios, por los propios socios del club, y el resto de maquinaria para adecuar una zona mínima de baile, y se improvisaba un escenario con las cajas y poco más. Con esto se debe cumplir dichas normas. Bueno, conseguir localizar un local para la sede del club fue otros menesteres. Resultó una tarea poco menos que imposible, ya que no se encontraba el local adecuado y tampoco nos los quería alquilar, todo se ha dicho. Se realizan unos pocos bailes que dieron algunos beneficios, como se pudo. Cito en especial el último de ellos, donde se había contratado al conjunto de Cieza los Jaguars Pops por un importe de 8.000 pesetas. Y ocurrió lo siguiente: el momento donde comenzaban su actuación era domingo, como digo, y al llegar nos dijeron que solo podían actuar de 5 a 8 horas, cosa que no os pilla de sorpresa porque era también el horario que nosotros manejábamos. Bueno, pues se ponen a tocar a las 5 y en ese momento no había nadie. Yo creo que ni estaban allí los socios, alguno por ahí. No había nadie, estaban ellos y se ponen a tocar. ¡Qué desastre! 8.000 pesetas, a ver cómo le pagamos esto. Bueno, se nos cayó el mundo encima, Las cajas aquellas, yo creo que volaban. Bueno, pero eso a las 7, una hora antes del cierre previsto, comenzó a entrar allí gente, que aquí no dábamos crédito a nuestros ojos. Comenzó a entrar allí jóvenes, compraban la entrada ahí en el principio, se había habilitado allí una caja donde se expandía esta entrada, y cuando el baile se pone muy animado, porque estaba aquello ya a tope allí, no cabía un ánima, el conjunto paró a tocar anunciando que se había acabado el baile, que pasaban a las 8 y se tenían que ir porque tenían que actuar en otro sitio. No pasó nada. Pensábamos lo del club, que se podía producir un altercado, pero no pasó nada, fijaos, el carácter muchas veces, de aquellos jóvenes. Y todos los jóvenes abandonaron el local con suma prudencia, civismo y educación. Problema superado. Ocurrió otro domingo, voy a contar una anécdota que a mí me resultó muy simpática. En aquel momento se cabreó mucho Tatines, pero fue así. Teníamos previsto otro baile y al final pues estábamos esperando y no venía, y venga a esperar, y venga a esperar. Y digo yo, claro, es que esta gente se ha equivocado. No han oído bien por teléfono y en vez de Abarán, seguro que está en Habanilla, Habanilla. Y estaba con nosotros Carmelo, ¿os acordáis de Carmelico aquel que cobraba
que cobraba los recibos, que era tan gracioso, que iba al pobre como podía y que tenía tanto esmero y que se tenía que ir 20 veces a un sitio y iba a cobrarlo. Pues ese era un incondicional de los bailes y estaba allí con nosotros. Y me oye, me decía, aba, abanilla, y le hace gracia y se pone, aba. Y salta Tatina y va hacia y dice, ¡abacapollo! Así, de seguro se lo dijo. Porque estaba negro el pobre, ¿no? Al final no vinieron, ¿no? Bueno, a partir de ese momento ya no se realizan más bailes. Eso, unido a ciertos comentarios de las malas lenguas, definiendo esta actividad como insana para una juventud, hay que pensar en el qué dirán. Pesaba como una losa sobre la sociedad local y familiar, en un pueblo donde todavía no había llegado la modernidad, o tardaba en llegar, anclado en una estructura arcaica, impropia de los tiempos que corrían, pero que marcaban una manera de vivir que los jóvenes sufríamos directamente y ante, de alguna manera, nos revelábamos como factor característico de nuestra personalidad. Siempre de modo espontáneo, a veces casi de rabieta, y poco más. Era un nuevo mazazo, ya que la única fuente de ingresos nos la habían cortado. Pero ello no menoscabó la marcha, la antorcha de la ilusión que portaba nuestra cruzada, por llamarlo así. En la Navidad del año 1972 se proclama una actividad teatral, preparando una serie de obras cómicas para ser representadas en el asilo, ahora residencia Santa Teresa, para entretenimiento y disfrute de nuestros mayores que, la verdad, gozaron como niños, recibiendo un sincero agradecimiento de las hermanas carmelitas que cuidaban de los internos y, como nos dijeron, perdonad, en fin, en aquellos momentos nos dijeron que casi nadie se acordaba de ellos y que mayormente se encontraban solos y no recibían visitas. Aquello pasó, afortunadamente. De este evento, el socio José Carrasco Infante, del FIN, escribió un artículo, estuvimos en el asilo, que se publicó en el primer número del periódico, y en el que denunciaba cómo nuestros mayores vivían en olvido como un tipo de injusticia social, clamorosa en su silencio. Esto provocó el enfado de las autoridades locales, lo llamaron a capítulo. No consideraban pertinente que este hecho se hiciese público y aireado. Una vez completados los artículos, como pudimos, de este primer número del periódico, se procede a conseguir la forma para su edición. No podíamos pagar los costes de la imprenta ni de una multicopista, así que se busca otra forma más asumible, y en esto aparece la opción de utilizar una multicopista antigua que había en el local de la OGE. Muy arcaica, quizás la primera que se inventó, que no llegó ahora, y que había que llenar a tinta, ¿os acordáis? Y de forma manual ir imprimiendo página a página, que obligaba a realizar un ímprobo esfuerzo que finalmente era llevado a cabo sobre todo por el vicepresidente Joaquín Geto, que creo que no está aquí con nosotros hoy. Se llenaba de tinta hasta los ojos. Se llenaba de tinta hasta los ojos, nos comenta aquí mi amigo Pepe. Que para interpretarlo de protección iba muchas veces con su traje, a él le gustaba presumir su trajecillo y de ver. Os imaginéis cómo acaba ese traje, ¿no? Aquello era un canto a la tinta enorme, ¿no? Se disgustaba mucho por haber estropeado su vestimenta, pero ahí estaba dispuesto para el próximo número y para hacer todo lo que hubiera que hacer. Bueno, este número finalmente es acabado, se reparte por lugares estratégicos de la población para su mayor difusión. El siguiente número 2 del periódico se realiza de la misma manera, pero con la Iglesia hemos torpado, y no con la Iglesia en esta ocasión, pero ha censurado y previamente los artículos que se componían piden ser revisados por el alcalde en persona, a la sazón don José Joaquín García Hielo, que aunque no pone reparos, se ocurre lo siguiente, que al poco de irnos de su casa, pues se nos presenta el delegado de Juventudes y nos dice que de la OGE no se iba a hacer más el periódico y que por parte de ellos se suspendía la actividad, la edición de dicho periódico. Nos dejaban vía libre, por si por otra manera, pero bueno, tampoco es que nos diera mucha oportunidad al respecto. Nos dijeron taxativamente el delegado, después de decirnos al alcalde que no iba a haber problema, pero el delegado de la Juventud pues nos comunica que no iba a haber periódico. En esos momentos, como no teníamos local de reunión, surge, como hago de mayo, la figura providencial de don José Vivancos Gallego, don Pepito. Lo conocéis todos, ¿verdad? ¿Os recordáis de don Pepito, el cura? Que sabedor de nuestras dificultades nos hace por conocernos, nos reúne, nos habla y nos ofrece un local parroquial desde los que podríamos tener reuniones. Este está ubicado en la sacristía,
Y allí podíamos empezar a hacer los ensayos de las obras teatrales que teníamos previstas hacer y llegar a ensayar ahí los mismos, ofreciéndonos desde luego desde su primer momento a aquel cura su apoyo moral y espiritual, como él decía, que iluminara nuestra acción. El periódico, como digo, se había censurado y prohibido, pero nuestro empeño era seguir con su publicación. Y de nuevo la figura providencial del cura Pepito, José Vivanco Gallego, toma esto sobre su parte de la carga y a pesar del riesgo que suponía, pues valientemente se ofrece a solucionarnos ese problema, para lo cual hace gestiones y nos trasladamos al convento de las Hermanas Apostólicas del Cristo Crucificado en Cieza, ¿lo conocéis? En un montecito, aquello muy bonito, ¿eh? Y eso sí, con una moderna multicopista, nuestro amigo Geto ya no se tenía que empapar de tinta. Y allí pues se imprimen los números 3 y 4 del periódico, ante nuestro regocijo por haber superado un problema más. Con el amparo de la Iglesia se atempera la reacción inquisitorial del régimen que, al callar, otorga. No quiere meterse en líos con la Iglesia y nos deja hacer. El club, por tanto, sigue funcionando, las actividades de senderismo y deportivas se llevan a cabo, se realizan marchas por recorridos de la localidad disfrutando de su belleza paisajística y se forma un equipo de fútbol. ¿Te acuerdas, Joaquín? Que lleva a cabo sus partidos en el campo de las colonias, a base con equipos de otras localidades en encuentros vistosos. Así se iban sorteando como se podía las dificultades que iban surgiendo a cada paso a realizar. Se anuncia excursión a los Zorros del Río Mundo para disfrutar de un día de expansión y convivencia, siendo aquella una jornada de horas irrepetibles. Ese verano, pues mi padre nos ofrece su casa allí que tenía en Cieza, en su finca de Cieza, sin luz, sin agua, pero bueno, el hombre es cierto que nos lleva mucha agua allí, en su coche, con las garrafas, ¿no? Y nos vamos una semana, unos cuantos del club, ¿cuántos éramos? ¿7, 8? 7, 8, 10, no sé. Nos pasamos allí una semana allí de convivencia, en Cieza. Una especie de campamento que nosotros arreglamos a nuestra manera y que el cura Pepe iba a visitarnos los fines de semana, ¿os acordáis? Aquellas se les quedábamos con él. Y también iba a Tatines. ¿Y qué le pasa a Tatines? Era objeto de siempre de nuestra broma. Se presenta, Tatines, cuando estaba trabajando en la comunidad de riego, en la oficina, pues no podía ir, pero se presenta allí un sábado, allí organizando, mandando, como era costumbre, y ya llega la noche, nos echamos todos cansados de las actividades que habíamos tenido, y al mismo tirarse el pobre Tatines en su colchón, se levanta como loco allí, no tenemos luz, y se pone allí a clamar, ¡luz! Digo, Tatines, no hay luz, pues vela, que me voy. ¿Qué pasa? Digo, yo cartera y manta, el resto no puede ser. Que le había rellenado por debajo del colchón, le había llenado de aquello de piedra. Al tirarse de golpe, os imaginaos, el pobre. Conforme estaba y la que... y aquello es lo que le faltaba. Al final se fue, claro. Nuestra mayor dificultad, siguiendo con la historia del club, consistía en atraer la atención femenina que resistía a su participación. El celo y control paterno se interponía continuamente, ¿verdad, Lourdes? Y en el número 4 del periódico Inquietud, por desgracia el último número, la socia Lourdes Vanegas Saurín, aquí a mi izquierda, en su artículo Letárrago femenino, con sublime maestría narrativa, denuncia este hecho con valentía, en un pueblo sumergido en tiempos pasados e impropio de la situación actual. El club contaba con un número de 48 socias inscritos, y ante la precaria situación económica, cada vez más difícil de sortear, se aprueba poner una cuota de pago de 15 pesetas mensuales. Os voy a decir que esta medida se la llevó el agua porque no pagó nadie ninguna peseta. No pagó nadie ninguna mensualidad, ¿te acuerdas? Ni los socios. Bueno, ni los más llegados. Nadie pagó la cuota establecida. Allí no tenía nadie nada. Con fecha 4 de marzo del 73, en junta ordinaria se procede a nombrar como presidente, deja su puesto amablemente nuestro querido Cobarrico y deja la presidencia a cargo de Antonio Joaquín Martínez Molina, Tatines, siempre allí, que vuelve en sustitución de nuestro Joaquín. De vicepresidente sigue Joaquín Fernández Martínez, Geto, de tesorero Antonio Turpín Avellán, ya fallecido como dijimos antes, desde aquí nuestro recuerdo, y director técnico, el que les habla, Luis Carlos. Y como vocales femeninas aparece Úrsula Compach, tu esposa, Maritrini Tornero Fernández y nuestra Lourdes Vanegas Saurín.
Se acuerda formar una comisión para visitar la delegación provincial del Frente de Juventudes, integrada por Antonio Turpín Avellán, José Gómez López y Benjamín Caballero, que de manera inmediata viajan a Murcia y a temprana hora está en los locales de la delegación solicitando entrevistas con el delegado, el señor Blas Adanes. Después de una larga espera de toda la mañana, varias horas allí, al final aparece el citado señor y accede a recibir nuestra comisión. Se les ponen las dificultades económicas que atraviesa el club y se solicita pues una subvención para poder seguir realizándole. El delegado nos pide que se le remita una memoria de actividades cada 3 meses y con estas de vuelta al pueblo. Ni que decir tiene que nunca llegó la ayuda prometida. Estamos esperando, ¿no? La seguimos esperando, ¿no? Este hombre me cita a mí y voy allí a ver qué quiere este señor y me da las quejas por una poesía que había aparecido en uno de esos periódicos. Aquello no era poesía, era muy corta, os la voy a recitar. Y bueno, y que aquello levantó el escándalo y la murmuración de todo aquella, de todo aquel personal, de la falange y del movimiento, de todo aquello. Se llamaba el título de aquella poesía Sórdida Calleja, no sé si me acordé, pero más o menos decía así. Decía así: sórdida calleja, solitaria, oscura, miserable y vieja. Sórdida calleja, miserable e impura. Un farol manchado se inclina abrumado sobre el empedrado. Vacilante pasa, bebida y temblona, rumbo hacia su casa la joven buscona. Sería por eso. Olor a perfume detrás de sí deja, en quietud se sume la triste calleja, solitaria, oscura, miserable y vieja. Sórdida calleja. Pues aquello sería por lo de Albuscona o fuera porque me llegó a mí decir el buen señor que si yo es que veía así la situación de España, así, digo, yo no he viajado por España, yo estoy aquí en Navarra, yo que sé. Digo, yo creo que no, yo que estoy hablando de una calleja que en algún pueblo pueda haber, ¿no? Y que yo que sé, o que algún borracho llegue y se ponga allí en la calleja, se ampare ahí el hombre, o que alguna mujer de mal vivir pase por ahí la pobre rumbo hacia su casa, o que algún gato allí se orine allí en la misma farolona, se escandalizó mucho. La llevó a, bueno, yo creo que aquello, pues, si no fue subversivo, poco faltó. Esto unido, como repito, al artículo aquí del amigo Pepe Infante y de otros artículos que habían llamado la atención, y de algunos dibujos de nuestro querido amigo Benjamín, dibujante siempre del periódico, aparte de escribir artículos, pues originó la rabieta de este señor y bueno, y no nos llegó ninguna subvención, así que no tenemos subvención para nada. No quiero pensar que alguna mano negra del municipio también actuara, pero bueno. Tiempo pasado, no mueve molino. Mención especial al grupo de teatro que modestamente dirigí yo y que estuvo abierto a la participación de todos los socios, simpatizantes y quien deseara expresar sus pálpitos, decíamos así, o aficiones escénicas. Y así se comienza con los preparativos y ensayo de la obra Farsa y Justicia del Corregidor, chispeante y breve obra de Alejandro Quesona, que se estrena en el local, y de ahí su denominación, lo de farsa, porque era muy breve, una farsita. Se estrena en la Casa de Cultura, ubicada entonces en la ermita. Aquí digo anoche una foto, ¿verdad, Pepe?, de lo que era entonces la Casa de Cultura, donde se llevaban a cabo las salas, ¿te acuerdas? Y aquel mural del fondo. Pues allí se representó por vez primera la Farsa y Justicia del Corregidor. Con un público mayoritariamente joven, que se resiste a abandonar la sala cuando aquello termina, y esto anima al grupo a seguir la misma línea de trabajo. Nos juntamos inmediatamente y programamos el Médico Palos, que ya habían representado antes, pero en Teatro Leído, el anterior grupo del teatro de la primera etapa. Esta vez iba a ser una representación escénica, y lo fue. Cogimos un motivo que fue, en ese año se conmemoraba el 300, creo recordar, aniversario del nacimiento del autor francés, Molière, Jean-Baptiste Poquelin, y eso representa un reto para el grupo, que iniciamos los ensayos hasta que fructifica el mismo un día 28 de marzo de 1973, en el que anunciamos su puesta en escena en el desaparecido Teatro Guerrero Mendoza. Se procede a acondicionar el teatro, que llevaba tiempo sin limpiar, y decimos, pues esto hay que limpiarlo. El escenario tenía innumerables deficiencias. Claro, allí como apenas se utilizaba para representar algunas zarzuelas y muy pocas, y sobre todo como allí se ponía la pantalla para cine. Bueno, pues aquello estaba muy sucio cuando, en aquel momento digo, en el que se lleva a cabo la representación. Es aquí, por tanto, que un grupo de socios, llegado el día del estreno, pues nos podemos hacer de todo. Desde taquilleros, porteros, tramoyas, apuntador, traspunte y demás. Todas esas actividades son realizadas por el conjunto del grupo.
y se pone y nos podemos limpiar a su puesta, lo que provoca una serie de anécdotas que con vuestro respeto y vuestro silencio supongo cómplice voy a pasar a relatar. Había que improvisar un decorado para la obra y nos encontramos un telón que estaba allí colgado como otro y nos venía al pelo para solucionar el problema. Nadie sabía de quién era ese telón, que no iba a ser como escenario. Estaba allí y ya, así que llega Gines, el recordado Gines, que era el portero del teatro, y se involucra desde el primer momento y dice, yo creo que para la obra que voy a representar este telón es el adecuado. Lo miramos y dice, joder, si es que es el adecuado, este telón no viene a pelo, o nada. Después había que ubicar al apuntador en su concha y teníamos que acceder a un pequeño foso que había allí oscuro, aquello parecía de la Casa de los Horrores, que del escenario se hacía complicado llegar a él. Se buscó una entrada al sótano para acceder directa y cómodamente a dicha ubicación de apuntador. Se descubre que había una trampilla que accedía al sótano debajo del escenario, que estaba oscuro. Se busca una linterna y se descubre que todo el compartimiento estaba lleno de ceniza, posiblemente de la calefacción a bote o no sé de qué, del Teatro Guerrero, y que no había sido retirada. Se descarta esta opción, así que el apuntador es introducido a mano desde el escenario, ayudado por 2 personas, advirtiendo el chico, hostia, llevar cuidado y no me soltéis, que si caigo en esta montaña de ceniza soy hombre muerto. Otra anécdota que recuerda mi primera intervención como presentador, fijaos, sigo contando con vuestro beneplácito, ¿verdad? Bueno, pues yo tenía que actuar, yo era mi primera salida de escena, con una chaqueta cortica que yo llevaba, y yo tenía que llegar a presentar la obra, como director de escena de la obra. Y yo no me atrevía a seguir, yo estaba allí en las cortinas, allí, dando vueltas, no encontraba el papel que tenía que leer, todo nervioso. Hasta que ya llega, como no, el señor Tatines y me empuja, pero así, ¡pa, tira! Y me sitúa en medio del escenario. El empujón que me pegó me situó en medio. Y ya no tuve más remedio que hacer ahí mi bautismo de fuego como presentador. El vestuario de aquella obra se lo procura cada actor de la mejor forma, lo más imaginativa posible. Desde las trajes de cobertana murcianas de las actrices, de las tres actrices que salían, al traje que nos presenta, por ejemplo, el lechugo, con un delantal familiar de carnicero que se pone, o el traje que se pone de su abuelo Antonio Sánchez Candel. Y hablo mucho llama la atención la vestimenta del lechugo Jesús Pérez, porque antes de la representación decide por cuenta propia simular la edad, como salía de padre de una de las protagonistas y él se veía joven, pues dice, yo tengo simular la edad, y se echa, pues se pone de polvo de talco y se llena toda la mancha, toda la cara de polvo de talco, incluso de crema, y que se pone como Dios quiere, ¿no? Total que se pasó unos pueblos y apareció con todo el aspecto de un clown de circo, y no había tiempo para corregir y tuvo que salir a escena con esa guisa. Pues imaginéis la cantidad de carcajadas que allí se produjo entre respetables, ¿no? Que eso pues también propició a que tuviéramos más interés y más ánimo en representar esa obra, en que saliera bien. En otro momento del guión se escuchaba un disparo y alguien quiso imitar el hecho haciéndose de un palo largo, colocando un petardo de traca para detonar en su momento. ¿Os imagináis con la reverberación del Teatro Guerrero, aquella acústica, lo que ocurría allí, ¿no? Ese hecho, pues con la acústica del teatro, como digo, provocó el sobresalto de todos, de moros y cristianos, por ejemplo. Y allí todos los que estábamos, incluidos nosotros, los públicos y actores, nos sobresaltamos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Lo bombardean aquí o qué? El autor de tan original estruendo y travesura a la vez fue de nuevo el recordado Ñines, que estaba siempre al quite. Al término de uno de los actos, mientras se hacía bajar el telón, este llega y se queda trancado por la mitad. Y los tramoyas tuvieron que utilizar la fuerza bruta, superando el problema y provocando la subida del contrapeso, que al llegar a su final soltó parte del relleno. ¿Y qué era el relleno? Piedras. Esas piedras, algunas de considerable tamaño, caen sobre muchos de nosotros, sobre los tramoyas, que eran los que estaban detrás, originando el descalabramiento de uno de ellos, que tuvo que ser atendido para su curación.
Después baja el telón y lo hizo a tal velocidad que dio un golpe sobre las tablas que levantó allí una polvareda impresionante, ¿no? No sabemos cómo acabar aquello, al fin acabamos. La parte más genuina y meritoria la protagonizó Tatines, una vez más, en su interpretación del personaje principal, el médico. Y para su logro, pues él, por su cuenta y riesgo, se había llevado una bota de vino del campo Ricote, tenía allí casa, y entre aparición y aparición en escena, antes de salir a escena se da su buenos chutes, ¿no? Lo cual hacía que saliera encendido, totalmente contento y feliz, que se comía el mundo, ¿no? Aquello contribuyó a realzar y conseguir la mejor interpretación de todas y provocando el delirio del público asistente con sus inspiradas secuencias cómicas. Se había conseguido una genuina versión a nuestro modo. Se había conseguido una versión genuina de la citada obra, digna de figurar en los anales de las mejores actuaciones de la historia del teatro guerrero. Señor Pepe Jarre, cronista oficial. Los aplausos demostraban el agradecimiento de un respetable que había pasado unos momentos alegres y desenfadados, chispeantes, una inolvidable velada para todos los componentes que colaboraron en la representación de la obra. Citar con especial interés o ahínco Meritrini Tornero Fernández en su desparpajo y sin desenvoltura, Meritrini del Sabillo en el papel de la hija del médico, Miguela Gómez López, tu hermana, que allí estuvo con nosotros, Jesús Pérez y Antonio Sánchez en sus respectivos papeles. Al finalizar la obra, otro incidente. Aparece el director de una de las compañías locales de Zarzuela y nos dice, bastante enfadado, y nos dice que quién no había dado puñetero permiso para utilizar el telón, su telón. Pedimos disculpas y dijimos que como no sabíamos nada, allí nos encontramos sin telón, y como estaba allí y nadie sabía de su dueño, pues lo utilizamos simplemente, nadie se llevó el telón, se quedó allí colgado. El citado director, siguiendo con su enfado, nos advirtió: me voy inmediatamente a comisaría a interponer una denuncia. Afortunadamente ahí quedó la cosa, ni hubo denuncia ni nada. Mucho ruido y cero nueces. La obra se volvió a representar a la petición del público la semana siguiente, con la representación además añadida a la falsa justicia del corregidor, como fin de fiesta. Ahora ya cambiando de escenario, ni qué decir tiene, en el Carrero, que se volvió a vivir otro singular, agradable y memorable momento. Se vuelve a preparar y ensayar otra obra, una lectura de don Pedro Muñoz Seca, que sería representada en la clausura y entrega de premios de la Semana de la Juventud, colaborando con OGE, en mayo de 1974 en el Teatro Cervantes. Y que una vez llegado al momento de su representación, pues no pudo llevarse a cabo, porque la persona que anunciaba aquello, pues se ve, no lo supo transmitir bien, o había mucho lío de críos y de cegales, y cuando llega la chica anuncia. Me acuerdo perfectamente aquello. Y a continuación, una lectura a cargo del Club Juvenil Mixto. Allí no se dijo que es una obra de teatro. Una lectura del Club Juvenil Mixto. La gente dice, ¿qué vamos a escuchar ahora aquí? Que nos metan aquí el rollo. Ítem, como yo se lo estoy metiendo a ustedes vosotros. Y se levantó todo el mundo y se fue. Y nos quedamos allí, los actores, directores y el resto del Club Juvenil Mixto, y mirándonos las caras. Bueno, como era domingo, pues nada. Los pesaron fueron pocos. Nos fuimos a nuestra casa y a comer las pelotas y el cocido de los domingos. Hacer mención especial dentro del grupo de jóvenes a los socios que fueron los artífices principales para que el club realizara su andadura. Antonio Solincano, como socio fundador, Francisco Ferrer Carrillo, presente en todo momento, que actuó también en Falsa Justicia del Corregidor como secretario, Joaquín Fernández Martínez, Geto, luchador incansable, Antonio Turpina Avellán, a quien el señor llamó a su morada, jovial y desarrechero, José Francisco Carrasco Infante, Delfín, José Gómez López, Luis Carlos, Lourdes Venegas Sorí, del grupo de prensa, artífice y contestatario en la generalidad de sus posibilidades. Jesús Pérez, Lechugo, Antonio Sánchez, el ricoteño, con su genuino estilo interpretativo, José Domingo González Cobarro, Joaquín Torrao, Antoñí El Lillo, Pepe Ratón, colaboradores en todas y cada una de las actividades que el club llevó a cabo. Todos los artífices del grupo de prensa, actores, regidores, apuntadores, todos del grupo de teatro. Y por encima de todo, resaltar una vez más la labor genial y acertada de sus presidentes Tatines y Mico Rico, que supieron marcar idóneamente siempre el camino, trazar las líneas. Y ese saber estar para todo que han tenido, y con el fin de que todo contribuyera a mayor gloria de la gente, del público, y a mayor fin nuestro. El Club Juvenil había abierto paso así a esa época que para nosotros fue maravillosa. Y una reflexión final.
si algo sobrevoló por encima de todo fue el privilegio de conocernos, más allá de condicionantes pasajeros o perentorios que nos podrían llegar a algún desencuentro en algún momento dado, de anudar unas amistades sólidas que siguen ahí, aquí están. Y una verdad que queremos transmitir a la gente joven desde ya mismo, haya aquí más o menos, pero quisiéramos que esto tuviera repercusión, es esa verdad que yo, que soy enemigo de postulados, de lo absoluto, creo siempre en la relatividad para todo, pero ahí me hago eco, partícipe y creo en esa verdad irrefutable y que dice que la gente con miedo no vive, se olvida de vivir. La gente con miedo se olvida de vivir. Yo creo que nosotros no lo tuvimos, o no lo tuvimos bastante, o no éramos conscientes de la que se nos podía venir encima por nada. El club había abierto una especie de sendero, más que sendero, una vía y a la vez guía para que generaciones posteriores prosiguieran con el testigo firme y decididamente, aupándose a manera de forja, de crear esa forja de personalidad y asentamiento de unos principios, unos valores y unas metas que alcanzarán otras generaciones que nos suceden. Para nosotros, ese tiempo maravilloso que hemos recordado, hemos vivido y ahora escribimos por encima de su historia y un poco con la pluma quedará grabado para siempre como una etapa prodigiosa de la vida nuestra, de significado y relevancia. En su ámbito se templó la vanguardia de unos jóvenes inquietos, como su periódico, a través de la amistad, la vanguardia a través de la amistad, el Club Juvenil Mixto. Un momento. Quiero solicitar la presencia aquí de un personaje sin el cual esto no se hubiera escrito, porque es que fue, ya no mi segundo, es que fue mi primero. Él prácticamente escribió el guión, buscó gente, habló con uno, habló con otro. Yo estaba en esos momentos de médico y me ayudó muchísimo a concebir cómo iba a ser esta conferencia. Benjamín, sube aquí con nosotros, que tú tienes que estar aquí. Se pasa de modesto, pero es uno de los grandes protagonistas de esta charla y de todo lo que ha hecho el Club Juvenil. Lástima que no haya estado Tatines, estaba enfermo y no podía acudir, pero bueno, está aquí. Y bueno, ya hemos terminado, el reloj se ha acabado, que hacéis sentado. ¿Qué os ha parecido? Y ahora, pues, antes de terminar, vamos a dar paso a que algunos de ellos, pues, nos hablen de sus vivencias en el Club Juvenil Mixto. Esto lo quería haber hecho antes de terminar, pero hablando me he emocionado y lo hemos dejado para el final. Prefiero que sean ellos con sus palabras también los que terminen este recorrido con sus intervenciones. Empieza José Gómez López. ¿Era yo? ¿Quieres empezar tú? Bueno, por orden de protocolo me he equivocado y no, la que comienza es nuestra querida Lourdes Paneles. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Ya lo ha dicho todo él, así que nos vamos a repetir mucho. Sí. Volver a los 17 después de vivir un siglo. La canción que ha sonado es la que me vino a la memoria al recibir el mensaje de Benjamín solicitando mi colaboración para un acto sobre el Club Juvenil Mixto de Abarán. Una amplia sonrisa iluminó mis ojos. Sorpresa, alegría, cuántos recuerdos. Fue en 1972 cuando yo, con mis jóvenes 17 años, me incorporé al Club Juvenil Mixto, que había iniciado su andadura en 1970. Y es que el tiempo ha pasado como un suspiro. Hemos cambiado de siglo, hasta de milenio, y aunque la sombra del olvido casi borró su existencia, nos es muy grato que tantos años después tengamos la oportunidad de darlo a conocer y quede constancia de lo que supuso para muchos jóvenes de nuestra generación. Fue el despertar a la vida adulta, al sentimiento de pertenencia a un grupo en el que se compartían ideas, experiencias, inquietudes, sueños. Queríamos cambiar el mundo y ahí estábamos, codo con codo, aportando cada cual lo que sabía o podía, con la ilusión de la juventud, conscientes
de que el futuro era nuestro. Qué reuniones tan dinámicas y motivadoras en las que poníamos todo nuestro empeño y entusiasmo. Allí aprendimos a debatir, a argumentar, a expresar nuestras opiniones, sentimientos, emociones, escuchando y respetando al otro, tomando conciencia de la importancia de tener un papel activo en la sociedad. Desarrollamos la empatía, la solidaridad, el compromiso, el espíritu crítico, valores que como objetivo último pretendíamos transmitir a los jóvenes del pueblo. De esas reuniones, reflejadas en el libro de actas, surgían variadas propuestas de actividades, aunque no todas pudieran llevarse a cabo por falta de medios, de infraestructuras, de recursos económicos, de tiempo. No obstante, se organizaban debates, concursos de poesía y otros, cineforum, obritas de teatro, excursiones, actividades deportivas, guatecos los domingos. Pero lo que a mi entender tuvo especial relevancia fue el humilde lanzamiento de la revista Inquietud, título suficientemente elocuente, que supuso una vía de difusión y acercamiento a los demás, con artículos sobre diferentes temas de actualidad, entrevistas, poemas, pasatiempos. Era un espacio abierto en el que cabían aportaciones de todos los interesados en participar, fueran o no socios del club. Publicaciones que no veían la luz a fecha fija y que se redujeron a 4. Son el testimonio escrito de una etapa entrañable, aunque corta, de nuestras vidas. En la actualidad, los 4 ejemplares forman parte del archivo de la Biblioteca Municipal, a disposición de cualquier persona interesada en hojearlos. En el plano personal, lo más significativo para mí durante esta etapa, en la que me movía en un mundo exclusivamente femenino, fue descubrir que había nuevos horizontes que, compartidos también con chicos, podían ser muy interesantes y enriquecedores, y que lo realmente bonito y necesario era la convivencia sincera y respetuosa entre todos en los diferentes ámbitos de la vida. Conservo con un cariño especial esas noches de verano en la ermita, en el parque, las conversaciones sin fin con algunos de estos amigos con los que establecí vínculos afectivos que perduran ajenos al paso del tiempo. Y ese «te acompaño», ventajas de vivir en Aguayá, momentos sin reloj y el río, mi río, siempre el río. Qué dulces recuerdos. Para no dilatar el relato de mis vivencias de aquel tiempo de inquietudes, de luz, de amistad, vaya mi profundo agradecimiento a este nuestro club juvenil mixto, por tanto como nos aportó y que no hemos olvidado a lo largo del camino de nuestras vidas. Recordando a Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, pero seguimos conservando la esencia, a pesar de tener la cabeza cana, que diría Machado. Y para concluir, me apropio con cierta libertad de unos versos del poema de Benedetti, La gente que me gusta, porque me gusta la gente como vosotros, mis compas aquí de la mesa y otros. Con gente así me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por teneros junto a mí me doy por bien retribuida. Te tomamos Gracias. Ya habéis dicho todo. Expresiva, bonita, poética y sobre todo sincera. Vamos ahora a José Gómez López, que tanto vivió con nosotros ¿Y esto qué? jornadas. Espera que me ponga la café, esa no lo veo. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hola, buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de participar en esta charla del ciclo Abarán, acercamiento a una realidad, y especialmente destacar la implicación de mi gran amigo Benjamín y del Centro de Estudios Abaraneros a través de Álvaro Carpena por cuidar cada detalle. De hecho, además de la ambientación musical que pone el foco en el contexto de entonces, hemos querido trasladarnos a la época con algún objeto que teníamos, y en concreto hemos traído la máquina de escribir con la que hacíamos los clichés para el periódico Inquietud. Bueno, es una pluma 22, muy antigua. Y bueno, y hablar de estas vivencias desde esta nueva perspectiva que dan los años es un ejercicio para recuperar parte de nuestra propia historia. Al mismo tiempo es una oportunidad de volver con otra mirada
a momentos que nos hicieron muy felices y experiencias compartidas con todas estas grandes personas que tengo aquí a mi alrededor y otros muchos que no están, entre ellos nuestro querido Antonio Durbín, que falta, y bueno, y otras muchas personas, mi hermana Miguela también, mi mujer que está impedida ahora mismo, que no puede estar aquí porque se rompió la cadera el otro día. Bueno, no me quiero emocionar. Y bueno, en este foro Luis Carlos ha hablado de la creación del Club Juvenil Mixto, de las actividades que realizamos, y quería comentar un poco cómo hacíamos el periódico. El periódico lo hacíamos imprimiendo, o sea, tecleando en unos clichés que se perforaban con la máquina de escribir, y los dibujos, por ejemplo, los hacía, mira, el amigo Benjamín con un buril perforando el cliché. Era una labor, vamos, muy laboriosa, y luego pues, la impresión de ella, de estos periódicos, se hacía, lo hicimos, los dos primeros los hicimos con una multicopista que había, ya lo ha comentado Luis Carlos antes, una multicopista que había en el Frente de Juventudes, y luego pues a raíz de unos problemas que tuvimos, ya lo comentó también Luis Carlos, tuvimos que hacerlo en otro sitio, en otros dos números. Y bueno, pues aquello era una labor de enano, la verdad. Y, en fin, también quiero comentar algunas anécdotas, como por ejemplo mis grandes peleas, y esto entre comillas, con el alcalde de entonces, don José Joaquín García Hielo, al que me tocaba a mí siempre bajar a pedirle permiso para todo lo que teníamos que hacer, sobre todo para la obra de teatro. Y recuerdo que conseguí la primera obra de teatro que representamos, que no se ha mencionado aquí, no sé por qué, pero era Cuatro farsas contemporáneas de Antonio Martínez Ballesteros, y esa era una representación en clave de humor que bueno, yo conseguí convencer a don José Joaquín de que íbamos a hablar de humor para hacer aquello, aunque las farsas esas son bastante críticas. Perdón un momento, creo recordar, ¿fue eso quizás lo que se puso en el asilo? Eso fue lo que se hizo en el teatro, en lo que era la antigua biblioteca, en la sala de cultura. Eso se representó allí. Y bueno, pues y también pues para todas las actividades que hacíamos. Y finalmente pues quiero dar las gracias a todos, y espero que hayan disfrutado como nosotros de este buen momento que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por tus palabras. Deseamos aquí pronta recuperación a Úrsula, por vosotros, por ella misma. Por ella misma y por el negocio, el reloj está aquí. Bueno, yo no he preparado nada y tampoco soy más indicado para hablar, porque yo en esa época vivía fuera, estaba estudiando en Sevilla y solo colaboraba un poquito en lo que podía, con las vacaciones o a veces por correo con Pepe López, que el pobre interpretaba mi letra, que no era sencilla, para artículos, y las vivencias que tengo pues es que por lo menos contribuimos, creo, en esa época a sembrar un poquito y a crear inquietud, en que la gente tuviera un poquito más de espíritu crítico, y creo que algo hicimos y para algo sirvió. Y desde luego algo que se ha dicho aquí también, se creó una buena amistad. Yo nunca he perdido la amistad con ellos, al contrario, con Benjamín, Pepe López, Luis Carlos, Joco Barrico, aunque nos metíamos mucho uno con el otro, pero siempre hemos mantenido la amistad. Y nada más. Gracias a todos por venir y aguantar todo este rato que hemos estado aquí. Gracias. Eso es lo mejor. Gracias, Pepe. Y ahora, pues, nuestro hombre de referencia aquí, mi querido amigo y presidente que fuera tantos años y tanto impulsó la vida del cine, del Club Juvenil Mixto, sobre todo en la segunda etapa, nuestro amigo
Joaquín Obarro. Vale. Después de todo lo que ha dicho Carlos, ¿qué queréis que os diga yo? ¿Ya lo ha contado tú? Yo nada más que puedo decir que la etapa del Club Juvenil en la que fui presidente fue una época maravillosa. En primer lugar porque conocí a toda esta gente extraordinaria y a muchos más que no están aquí hoy. Y en segundo lugar... A mí no me nombra, nada más que mires para allá. En segundo lugar porque Aquí más gente. había un ambiente en el club maravilloso, nunca hubo discusiones, nunca hubo enfrentamientos, siempre la gente dispuesta a trabajar en lo que fuera. Me gustaría resaltar que se habla mucho de los bailes, pero los bailes era un medio de conseguir algún dinero para financiar el club, porque no teníamos otro ingreso. Los bailes tuvimos que dejarlos porque a veces no sacábamos para pagarle a los conjuntos y con razón se enfadaban. Pero el tema principal para mí, hay dos temas que me gustaría resaltar mucho. Primero, que en los salones de la parroquia de San Pablo, los viernes en la noche celebramos asambleas de gente joven, donde se trataba en profundidad la problemática de la juventud, tanto de la clase trabajadora como de estudiantes. Y aquello se ponía todos los viernes llena, abarrotados los salones. Había una ganas de aprender que era un encanto. Ya ojalá que hoy la juventud tuviera la misma inquietud que hoy que tuvimos nosotros en aquel momento. Hace falta menos móviles y más inquietud para... Y otra de las cosas que me gustaría resaltar, porque fue un logro impresionante, aunque quien lea hoy uno de nuestros periódicos dirá, joder, esto no tiene fuste. Los artículos buenos no los censuraban. Los censuraban. Eran todos buenos. A mí personalmente como presidente me llamaron 2 veces la atención la autoridad competente. Pero bueno, eso está olvidado. Aquellos periódicos costaban alrededor de 600 pesetas hacerlo. Hay veces que no teníamos las 600 pesetas y había que sacarlas de donde fuera, porque lo importante para nosotros era hacer el periódico y darlo a conocer. No se cobraba nada, era gratis. Pues todos esos periódicos, eso fue un encanto de la ilusión que había, la inquietud, que nunca mejor dicho, la inquietud que producía el juntarnos por las noches para ver qué artículos poníamos. En fin, no me quiero enrollar porque ya es tarde ya. Yo resaltaría esas dos cosas: la asamblea y el logro de conseguir el periódico. Y sobre todo, conocer a toda esta gente, y ya he dicho antes, ya los que no están aquí, porque teníamos equipos de fútbol, teníamos grupos de teatro, grupo que se dedicaba a preparar excursiones como el Río Mundo, que fue una maravilla. Una de las cosas que exigíamos a los socios es que cada socio estuviera incorporado a una actividad, con el fin de que siempre fue una época maravillosa que yo personalmente nunca olvidaré. Muchas gracias. Habla el corazón y habla la emoción. Y bueno, y había dicho por último, pero no, he querido dejar por último, pues esa persona que para mí es fundamental, ya no solamente para esto, para algún quehacer literario o no, que me toque o que me dé la idea por hacer, sino para todo, que es mi querido amigo, mi compañero, parte mía, más que hermano, el que, repito, ha posibilitado esta charla y al que me emociona abrazar de nuevo. Benjamín Camilo Solana. Autor, se ha dado cuenta también de ese cartel que hay al bajar la escalera anunciando esta charla, y que lo ha hecho de modo con un sistema, ahora lo puede explicar mejor que yo, por supuesto, porque lo suyo eso, en el que no cabe correcciones. O lo hace bien desde el principio o lo hace mal, y él lo ha hecho estupendamente. Benjamín,
con él cerramos ya. Los dos. Yo creo que con uno tengo bastante. Hola, se oye bien, ¿verdad? Sí. En primer lugar, dar las gracias a todos los que había asistido. Hubiese querido que hubiese venido gente joven, por lo menos para transmitir pues, nuestros sentimientos, nuestras ideas, las vivencias que tuvimos en esos años 1970-1974, que marcaron lo que fue el devenir de todas nuestras vidas. Por lo menos para mí, porque fue la forja del desarrollo de mi personalidad. Yo esa inquietud, esos valores se los he intentado transmitir a mi hijo mayor Benjamín, que afortunadamente creo que lo ha aceptado con sumo gusto. Y con esto y con lo que lo estoy diciendo, pues ya me encuentro satisfecho. He sido un poquito el colaborador en todas las actividades que hacíamos en el club, porque había que echar mano de todo. Y entonces también con mis ilustraciones, que es una afición que siempre he tenido desde niño, pues podía hacer siempre en cada sitio y momento pues algún dibujico que alegrara un poquito la vida, tanto en el desarrollo del periódico Inquietud, que fue un logro impresionante por la cantidad de problemas que tuvimos y por la censura que tuvimos que atravesar. Era una época muy difícil para todos, para nuestros padres y para nosotros, pero afortunadamente tuvimos una formación extraordinaria, tanto en nuestra casa como en los colegios, porque en aquellos tiempos la educación estaba basada en valores humanos, que ahora pues creo que se echa un poquito en falta, por lo menos entre los jóvenes, en lo que yo he observado. Yo he cumplido con mi parte y mi hijo por lo menos lo ha mamado, y creo que estoy orgulloso por ello y por todos los compañeros que me están aquí y los que no han podido venir. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias por vuestra paciencia. Ahora la cena ya. Jesús, saca los bocadillos. Venga, vamos a verlo. Vamos a hacer una foto. Aquí delante, antes de... Y un momento, no se vayan, que hay un pequeño, ¿no? Un pequeño detalle, creo, ¿verdad, Álvaro? Un momentito. Ya nos vamos. La gente tiene ganas de irse. La gente tiene ganas de irse. Han dicho que delante de la mesa. Un detalle. Delante de la mesa han dicho, ¿no, Carlos? Sí. Pasa. Vamos a poner delante de la mesa. Vale, sí. Sí, ponerlo ya delante. Delante de la mesa. Hola, buenas noches de nuevo. Pues simplemente el Centro de Estudios Abaraneros quiere mostrar o entregar un recuerdo a todos los intervinientes en la charla de esta noche. Otra cosa, la charla de mañana no nos la podemos perder, ¿eh? Mi amiga Mercedes de la Fuente nos dará aquí. Déjame que diga luego el artículo, que no lo he oído bien. Vamos a hacer una foto y nos vamos. Como ya ha recordado Luis Carlos, no olviden, mañana, miércoles, día 7, un título muy sugerente, Abarán, érase una vez, por Mercedes de la Fuente Tornero. Sin duda disfrutaremos de nuevo de las vivencias de Abarán y de ese siglo XX que antes comentábamos. Gracias, muy buenas noches y hasta mañana.